a espaldas del sol. Capítulo 23. En tus manos. Candy rogó para que su instinto no le fallara y la dirección que había decidido tomar fuera la correcta para llegar al núcleo urbano y encontrar un medio de transporte. Recordaba que él había comentado que el sótano en el que los encerraron no debía de estar muy lejos del lugar donde los habían apresado, aunque a pie supusiese una distancia más que considerable. No obstante, al salir divisó a su izquierda, muy a lo lejos, una pequeña línea de luces intermitentes en el horizonte e intuyó que se trataba del perfil de la ciudad. Terry le había confirmado que esa era la dirección por la que debía avanzar. Al menos eso le pareció entender, porque sus murmullos, casi ininteligibles, no le facilitaron mucho la labor. Sin embargo, no podía estar segura del todo, porque Terry ya no era de gran ayuda. Desde hacía rato se había dado cuenta cómo necesitaba apoyarse cada vez más en ella para mantenerse en pie y sobre todo para caminar, y eso solo podía significar que estaba más débil de lo que estaba dispuesto a admitir. La herida no era grave ni muy profunda, había visto las suficientes como para saberlo, pero tenía una trayectoria larga y se encontraba en una zona del muslo donde se abría constantemente cada vez que los músculos se contraían al arrastrar la pierna. Pese al torniquete, seguía perdiendo sangre y Candy no se atrevía ni a imaginar qué sería de él si, que Dios no lo permitiera, se había equivocado y en lugar de guiarle hacia algún lugar donde pudieran atenderle, lo alejaba de esa posibilidad. El cielo mostraba ya un tono azul claro cuando distinguieron las primeras edificaciones de la ciudad. Las piernas le dolían y la respiración de Terry contra su cuello se había vuelto más superficial con cada paso que daban. Sentía el brazo de él cada vez más pesado sobre sus hombros, como si gradualmente fuera perdiendo la fuerza para sostenerse. Calculó que habrían caminado algo más de 2 horas. No obstante, un gran cartel luminoso en la esquina de un edificio marcaba las 7 de la mañana, con números parpadeantes, y nada más salir de aquella casa, se había fijado en que las manecillas del reloj de Terry señalaban las 5:50 am. Así que había sido poco más de 1 hora. La tranquilizó saber que él, dado el lamentable estado en el que se encontraba, no había tenido que soportar esa caminata agónica durante tanto tiempo como ella temía. Nunca había sentido especial predilección por las ciudades. A decir verdad, siempre había preferido los espacios abiertos, donde el aire no estaba viciado por el humo de las fábricas y los automóviles. No obstante, en ese momento, jamás se había alegrado tanto de ver las calles adoquinadas y los edificios de ladrillo que se alzaban a su alrededor. Terry estaba a salvo, o casi. «Ya casi hemos llegado, Terry», murmuró apretando el brazo en torno a su cintura. «Resiste un poco más». El hombre emitió un sonido gutural que ella interpretó como asentimiento. Al doblar la esquina, divisó un poste de madera, lo suficientemente grueso y resistente para que pudiera soportar su peso, y le instó a que se recostara contra él. La mancha carmesí en su pantalón se había expandido de manera alarmante. Lo acomodó contra la madera y se arrodilló para examinar la herida, aflojando apenas el cinturón que servía como torniquete. La sangre brotó de inmediato. La muchacha maldijo entre dientes y volvió a ajustarlo. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó, tratando de mantener la voz firme y despreocupada. El hombre entreabrió los párpados y una sonrisa torcida asomó a sus labios pálidos. Como si me hubiera bebido todo el whisky de Escocia yo solo y llevara esta casa ardiendo clavadas en la pierna. Pero listo para bailar un vals contigo si encuentras la orquesta adecuada. Aunque agradecería no tener que moverme mucho más. Ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. Aquel hombre era incorregible. Incluso al borde del desvanecimiento conservaba su mordacidad. A través de la niebla que empezaba a anular su visión, Terry contempló aquella sonrisa que iluminaba su cara llena de pecas. Un pensamiento inconexo cruzó su mente. Valía la pena sangrar solo por verla sonreír así. «Ya estamos en la ciudad. Solo necesitamos un taxi», señaló ella mirando a ambos lados de la calle. «Gracias», concedió él en un murmullo enronquecido. Una sola palabra, pero tan sincera que Candy sintió un nudo en la garganta. Un segundo después, Terry recuperó su tono habitual. «Al final va a resultar que no me odias tanto como debieras». «No te odio, Granchester. Cualquier persona con un mínimo de humanidad habría hecho lo mismo, especialmente después de que tú te llevaste la peor parte por...» «Ah, eso», la cortó él. «Intuyo que te refieres a mi improvisado papel como blanco de tiro. Aunque debo decir que prefiero coleccionar corazones rotos a agujeros en la piel. Menos doloroso y sin duda más elegante». La sonrisa de Candy se ensanchó. «Sí, exactamente por eso te estoy ayudando». «Aunque yo sea el villano de la historia». «Acabo de conocer a verdaderos villanos», replicó ella. «Al Terrence Granchester que conocí hace meses, aún le falta mucho para parecerse a ellos. Creo que ese es el auténtico Terry». Algo se agitó en el hombre. Candy lo vio vulnerable por primera vez y sintió que las mejillas le ardían ante la intensidad de aquella mirada entornada. El rubor le subió hasta las orejas, sorprendida por la intimidad inesperada del momento y por su propia franqueza. Casi con alivio por la oportuna interrupción, Candy distinguió a lo lejos un taxi aproximándose por la avenida. Levantó un brazo y agitó una mano en el aire. Luego colocó 2 dedos entre los labios y lanzó un silbido agudo. Una risa ahogada escapó de la garganta del hombre. «Por el amor de Dios, silbas como un estribador. Las damas de la alta sociedad se desmayarían del horror», comentó con admiración. Candy lo contempló un instante, asombrada por su resistencia. Cualquier otro en su situación habría perdido la conciencia hace rato, pero Terry seguía ahí, sosteniéndose a duras penas, luchando contra el dolor y la pérdida de sangre, e incluso encontrando fuerzas para bromear con ella. «Por suerte para ambos», respondió mientras el taxi se detenía. «Nunca me ha importado un comino lo que piensen las damas de sociedad». El conductor, un hombre calvo de mediana edad con un bigote espeso, bajó la ventanilla y los examinó con recelo. Sus pequeños ojos se detuvieron en la evidente mancha oscura que se extendía por el pantalón de Terry. «Lo siento, señorita, no puedo llevarlos», dijo, preparándose para volver a poner el vehículo en marcha. «No quiero problemas». «¡Espere!», exclamó Candy, golpeando el techo del auto. «Es una emergencia. Este hombre necesita atención médica». El taxista entrecerró los ojos con desconfianza. «¿Y cómo se hizo esa herida? ¿En una pelea de taberna? ¿O quizá asaltando a algún transeúnte? No quiero delincuentes en mi taxi». «Tengo aspecto de delincuente». La voz de Candy vibró de indignación mientras sostenía el peso cada vez más inerte de Terry.
Soy enfermera y él es... Dudó un instante. Un caballero respetable que ha sido atacado. Le ruego que nos ayude. Terry dejó escapar una risa débil. Caballero respetable, murmuró con voz ronca. Esa es nueva. Cállate, Terry, le espetó ella por lo bajo, antes de volver a dirigirse al taxista. Le pagaremos el doble de la tarifa. Por favor. El hombre los estudió unos segundos más, evaluando la situación. Está bien, cedió finalmente, con un suspiro resignado. Suban, pero si manchan los asientos, pagarán por la limpieza. Entre los dos, con bastante esfuerzo, dado su tamaño, y alguna que otra maldición ahogada por parte de Terry, cada vez que su pierna rozaba algo, consiguieron introducirlo en el asiento trasero. La muchacha se deslizó junto a él, permitiéndole recostarse contra su hombro. El conductor los observaba por el espejo retrovisor, aún con expresión recelosa. ¿A dónde los llevo?, preguntó, poniendo el motor en marcha. ¿A qué distancia está el hospital más cercano?, inquirió Candy. El general está a unos 30 kilómetros, aseguró el taxista. No hay ninguno más cerca en esta parte de la ciudad. 30 kilómetros. Demasiado lejos. Terry seguía perdiendo sangre y, aunque el torniquete había ralentizado la hemorragia, sabía que no podía mantenerlo demasiado tiempo, sin riesgo de dañar permanentemente los tejidos. Necesitaba atención inmediata, sutura y desinfectar la herida. ¿Y Murray's Hill? ¿A qué distancia está? A unos 7 kilómetros más o menos. Candy no necesitó pensarlo más. Llévenos a Murray's Hill, por favor. Terry frunció el ceño, pese al sopor y al aturdimiento. Había alcanzado a escuchar la dirección que Candy le había dado al taxista. Meneó la cabeza e hizo un esfuerzo por enfocarla. Murray's Hill, no, Candy, musitó, tratando de incorporarse y fallando en el intento. No puedes llevarme allí. No seré bienvenido. No estás en condiciones de decidir nada, le recordó ella. A Murray's Hill, le repitió el conductor, ignorando la mirada suplicante de Terry. Niña terca y obstinada, susurró él, bajando los párpados. Murray's Hill despuntaba aquella mañana de noviembre, con un cielo plomizo que amenazaba lluvia. Las chimeneas de las mansiones que salpicaban el elegante distrito humeaban discretamente, contrastando con el gris del horizonte. En el número 317, la residencia más antigua del vecindario, nada había cambiado desde la tarde anterior, salvo las marcas oscuras bajo los ojos de las 8 personas reunidas en el salón. Anthony ya había perdido la cuenta de las veces que le había pedido a su abuela que subiera a descansar, pero había resultado inútil. Charlotte se había negado en rotundo, asegurando que lo haría, cuanto que su querida niña cruzase el umbral de la puerta. Parecía la única que aún conservaba la esperanza de que fuese a suceder. Los demás, aunque no se atrevían a decirlo en voz alta, comenzaban a temer que esa puerta no se abriría pronto, o al menos no con Candy cruzándola, sana y salva. No habían tenido noticias de ella desde que saliera de compras el día anterior con Annie y Patricia para mirar sombreros y airearse un poco. Albert entornó los ojos y movió la cabeza en un gesto casi imperceptible, mientras observaba a Charlotte aferrada a su taza de té, irremediablemente frío. Josephine y Davinia, sentadas junto a la anciana en el sofá, mostraban su empatía ante la preocupante situación. Y eso era de agradecer, porque a fin de cuentas no eran más que simples conocidas para Candy. Ya había atravesado por una experiencia similar no hace mucho, pero aquello fue por decisión propia de su atolondrada hija.
En cambio, esta vez, algo le decía que Candy no había elegido desaparecer. Intentaba no darle forma a ese pensamiento, no dejar que se convirtiera en imágenes concretas, pero la ausencia de cualquier explicación razonable lo alimentaba. Si no se había ido por su cuenta, entonces, ¿qué? A última hora de la tarde anterior, habían informado a las autoridades de su desaparición, pero la respuesta fue desalentadora. Al ser mayor de edad, no podían emitir una orden de búsqueda hasta que no transcurrieran 48 horas. Demasiado tiempo. Una eternidad, cuando cada minuto contaba. Anthony, con el rostro demacrado y sombras oscuras bajo los ojos que delataban una noche en vela, se volvió de nuevo hacia Patricia y Annie, sentadas juntas en un diván, con aspecto igualmente agotado. No recordáis nada más, les apremió con voz áspera. Alguna palabra, algún gesto, algo que pueda darnos una idea de qué demonios ha pasado. Annie negó con la cabeza, apartando la mirada. Nada en particular, Anthony. Solo fuimos a mirar tiendas de sombreros, a reírnos un rato. Eso es todo. Los ojos castaños de Patricia se estrecharon detrás del cristal de sus gafas, al tanto que se enderezaba en el sofá. Espera, sí que hubo algo. Candy quiso volver antes de tiempo. Estaba nerviosa. De pronto todas las miradas se clavaron en ella. Dijo que creía que un hombre le estaba siguiendo, prosiguió Patricia. Que no era la primera vez que le pasaba, que ya lo había visto antes, en Chicago. Y me parece que dijo que también le había parecido verlo alguna que otra vez aquí en Nueva York. Un sonido gutural, mezcla de irritación e incredulidad, escapó de la garganta de Anthony, cuando todo cobró sentido para él. Apretaba los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos como el mármol, al volverse a mirar a su tío. «Granchester», siseó entre dientes. Sabía que ese malnacido tenía algo que ver. Ahora todo encaja. No saques conclusiones precipitadas, Anthony, contravino Albert. No creo que Granchester sea el responsable de esto. No tiene ningún sentido, agregó antes de mirar a su esposa y a Annie. ¿Por qué no mencionasteis esto antes? Porque... Annie vaciló, buscando con la mirada a su amiga, que asintió levemente. Pensamos que eran imaginaciones suyas. A decir verdad, creímos que eran los nervios de la boda, puntualizó Patricia. Pero quizá Candy tuviera razón. El rostro de Albert se ensombreció al barajar esa hipótesis que, desgraciadamente, tenía bastante fundamento. Últimamente se oyen demasiadas historias, murmuró con tono grave, casi para sí mismo. Jóvenes que desaparecen, secuestros para pedir un rescate. Por el amor de Dios, sabía que no teníamos que haberlas dejado ir solas, Albert, protestó Archibald, colérico. Cálmate, Archie. La templanza de su prometida no sirvió esta vez para apaciguarlo. El joven se paseó inquieto de un lado a otro del salón. Vosotros no podíais saber nada. Además, Patricia y yo vimos entrar a Candy en casa antes de dirigirnos hacia el hotel. Es cierto, así que es posible que estemos equivocados. Y ese hombre que Candy dijo que la seguía no tenga nada que ver, aventuró Patricia, sin saber muy bien si eso era alentador o todo lo contrario. A no ser que ese hombre os haya seguido hasta aquí y aprovechar algún descuido de Candy para entrar y llevársela, señaló Davinia, lamentando tener que hacer esa conjetura. Dios no lo quiera, exclamó alarmada Josephine, persignándose. Dejad de jugar a los detectives, intervino Charlotte. Mi instinto me dice que mi niña se encuentra bien y en cualquier momento aparecerá por esa puerta, tan alegre y risueña como siempre, para darnos una explicación. No, estalló Anthony poniéndose en pie de un salto. Es Granchester, estoy seguro de que es él.
Y no pienso quedarme aquí de brazos cruzados, esperando a que pasen esas malditas 48 horas. Voy a salir a buscarla. Y te juro que voy a encontrar a ese desgraciado y a retorcerle el pescuezo con mis propias manos. Sin dar tiempo a que nadie pudiera reaccionar o intentar disuadirlo, Anthony se lanzó hacia la puerta principal. Atravesó el salón y el vestíbulo como una exhalación, impulsado por una furia ciega que le hacía oídos sordos a cualquier posible llamada a la calma. Justo en el instante en que su mano crispada se cerraba sobre el frío metal del pomo, el timbre de la puerta resonó con una insistencia fuera de lo común, una serie de timbrazos rápidos y apremiantes. El joven farfulló una maldición ahogada, irritado por la interrupción y la urgencia del desconocido. ¿Quién diablos tendrá tanta prisa?, masculló. Abrió la puerta de un tirón violento, casi un manotazo preparado para descargar su frustración. El aire se le atascó en los pulmones. Allí, en el umbral bañado por la luz grisácea del exterior, estaba Candy. La incredulidad inicial fue tan potente que borró por un instante la rabia que lo consumía. Era ella, desaliñada, con la ropa sucia, el rostro pálido y marcado por el cansancio. Pero era ella. Un alivio inmenso, casi doloroso en su intensidad, lo inundó de golpe. Su amor estaba allí, estaba bien. Pero entonces sus ojos azules bajaron del rostro de Candy a la figura que se apoyaba pesadamente en su hombro y al brazo de ella, rodeándolo con esfuerzo para sostenerlo. El alivio se evaporó tan rápido como había llegado, reemplazado por una oleada de furia aún más negra y visceral, al verlo allí, recostado sobre ella, dependiendo de ella.